Desde su entrada en la política, Donald Trump se ha destacado por su capacidad de generar declaraciones polémicas que capturan la atención del mundo entero. Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Entre las más recientes se encuentra su propuesta de anexar o adquirir territorios como Canadá, Groenlandia e incluso el Canal de Panamá. Aunque la idea de renombrar el Golfo de México como Golfo de América generó más humor que un debate serio, las menciones a los otros territorios plantearon cuestiones importantes sobre el debate geopolítico. El uso de declaraciones alarmantes por parte de Trump forma parte de su estrategia para generar impacto, especialmente en el ámbito político. Con frecuencia moviliza a su base electoral con discursos que exaltan el poder y la influencia estadounidense, aprovechando ideas audaces que capturan la atención de los medios. Entre sus principales propuestas, Groenlandia aparece como el foco más plausible y una oportunidad geopolítica y económica más realista. En contraste, la anexión de Canadá o el control del Canal de Panamá presentan complejidades legales y diplomáticas que hacen estas ideas completamente inviables. Lo que es innegable es que las polémicas declaraciones de Trump destacan la relevancia continua de la geografía y el territorio en la política internacional, especialmente en un mundo donde los recursos y las rutas estratégicas están en el centro de las disputas globales. En un contexto de competencia por el poder con potencias como China y Rusia, el control de territorios como Groenlandia se convierte no solo en un objetivo político, sino en una necesidad estratégica para garantizar la posición de Estados Unidos en el sistema internacional. Pero lo que muchos no saben es que la idea de comprar Groenlandia no es nueva. El primer intento de adquisición del territorio ocurrió en 1867, cuando William Seward, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, sugirió que el país comprara no solo Groenlandia, sino también Islandia. Esta idea surgió en la misma época en que los estadounidenses compraron Alaska, que hasta entonces era un territorio ruso, por poco más de $7,2 millones. En ese momento, Groenlandia no era una prioridad, ya que Estados Unidos enfrentaba otros desafíos en su proceso de expansión territorial. Décadas más tarde, en 1946, el interés volvió con fuerza. El presidente Harry Truman llegó a ofrecer $100 millones por Groenlandia. La razón era clara: el mundo estaba en el punto álgido de la Guerra Fría, y la posición estratégica de la isla, tan cercana a la Unión Soviética, la hacía ideal para el monitoreo y la instalación de bases militares. Dinamarca, como sabemos, rechazó la propuesta. En 2019, Trump volvió a poner este tema sobre la mesa. Pero esta vez, las reacciones fueron de escepticismo e incluso humor. Ahora que entendemos el interés histórico de Estados Unidos por Groenlandia, es momento de explorar qué hace que este territorio sea tan estratégico en el escenario global. La ubicación de Groenlandia en el Ártico la coloca en el centro de una de las regiones más disputadas del mundo, donde las principales potencias globales compiten por influencia. Y la razón es clara: el Ártico está cambiando. El calentamiento global está derritiendo el hielo del Ártico a un ritmo alarmante, abriendo nuevas rutas marítimas y revelando vastas reservas de recursos naturales. Esto significa que, por primera vez en la historia moderna, habrá caminos más cortos para el transporte de mercancías entre continentes, lo que podría revolucionar el comercio global. Groenlandia, con su ubicación privilegiada, está estratégicamente posicionada para controlar estas rutas. Además, el Ártico es rico en petróleo, gas natural y minerales esenciales para las tecnologías modernas, como las tierras raras. Groenlandia, por sí sola, posee depósitos de 42 de los 50 minerales considerados estratégicos por Estados Unidos, lo que la convierte en una pieza clave para la seguridad económica y tecnológica estadounidense.
No es de extrañar que la región esté atrayendo tanto interés de las grandes potencias. Aunque el interés de Estados Unidos por Groenlandia tiene raíces estratégicas y económicas, es importante comprender el contexto político y social del territorio. Groenlandia es una región autónoma, pero forma parte del Reino de Dinamarca, que también incluye las Islas Feroe. Esto significa que, aunque tiene un alto grado de autonomía, Groenlandia todavía depende económicamente de Dinamarca, que subsidia al territorio con cerca de $500 millones al año. En los últimos años, Groenlandia ha buscado mayor independencia. Este deseo está impulsado por la aspiración de separarse políticamente de Dinamarca y controlar sus propios recursos naturales. Sin embargo, la población es extremadamente pequeña, unos 57.000 habitantes, y la infraestructura es limitada, lo que convierte la idea de una independencia total en un desafío significativo. Incluso si Groenlandia lograra independizarse, enfrentaría una serie de dilemas. Como uno de los territorios menos poblados del mundo, la isla carece de recursos financieros y humanos para explotar adecuadamente sus riquezas naturales. Esto crea una oportunidad para potencias más grandes, como Estados Unidos, que podrían invertir en el territorio a cambio de acceso a sus recursos y a su ubicación estratégica. Desde la perspectiva de Dinamarca, Groenlandia representa más una carga económica que un activo estratégico. Mantener el territorio requiere grandes inversiones, mientras que los beneficios son limitados. Por otro lado, renunciar a Groenlandia podría ser visto como un fracaso político y debilitaría el papel de Dinamarca en el escenario internacional. Este contexto político y social es fundamental para entender por qué una posible negociación que involucre a Groenlandia sería complicada, pero no imposible. Sin embargo, cualquier movimiento en ese sentido tendría que pasar por la población groenlandesa, que necesitaría decidir, mediante un referéndum, si prefiere permanecer como parte de Dinamarca o considerar un acuerdo con Estados Unidos. Además de las rutas marítimas y los recursos naturales, Groenlandia desempeña un papel crucial en términos militares. Desde la Guerra Fría, el territorio ha sido un punto estratégico para Estados Unidos, principalmente debido a su ubicación entre América del Norte y Europa. Una de las bases más importantes en este contexto es la base aérea de Thule, ubicada en el extremo norte de Groenlandia. Thule fue construida al inicio de la Guerra Fría como parte de un sistema de defensa avanzado. Hoy en día, sigue siendo esencial para Estados Unidos. Allí operan radares capaces de detectar lanzamientos de misiles balísticos provenientes de Rusia, ofreciendo a Estados Unidos una ventaja en términos de alerta temprana. La ubicación estratégica de Groenlandia también es relevante para las operaciones navales de Estados Unidos. El Gap de Hughes, la conexión entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, es un paso importante para los submarinos rusos que intentan acceder al Atlántico. Controlar esta área permite a Estados Unidos monitorear y restringir los movimientos militares de potencias rivales, reforzando su posición en el Atlántico Norte. Otro punto importante es que, con el derretimiento del Ártico, están surgiendo nuevas amenazas y oportunidades. La apertura de rutas comerciales también puede facilitar el tránsito de submarinos nucleares y otras operaciones militares. Controlar Groenlandia garantizaría a Estados Unidos una posición privilegiada para patrullar y proteger estas áreas, al tiempo que dificultaría el acceso de rivales como Rusia y China. Mientras discutimos el papel estratégico de Groenlandia, es importante destacar que no es solo un punto de interés para Estados Unidos. Otras potencias, como China y Rusia, también tienen sus ojos puestos en el Ártico y sus recursos, aunque sus objetivos y estrategias difieren significativamente. Esta competencia refleja cómo la región se está convirtiendo en uno de los tableros más disputados de la geopolítica global. La presencia de China en el Ártico ha crecido de manera sutil, pero efectiva. Pekín se autodenomina una nación cercana al Ártico, una afirmación que puede sonar extraña,
pero que utiliza para justificar su creciente influencia en la región. China está invirtiendo en tecnología, infraestructura y asociaciones con países nórdicos, mientras promueve la idea de una ruta de la seda polar. Esta ruta acortaría las distancias comerciales y fortalecería su papel en el comercio global. El interés chino por Groenlandia está relacionado con sus vastos recursos naturales, incluidas las tierras raras, que son cruciales para las industrias de alta tecnología. Por otro lado, Rusia adopta un enfoque mucho más directo y militarizado. Con la costa ártica más grande del mundo, Moscú ha invertido fuertemente en la construcción de rompehielos nucleares y bases militares a lo largo del Ártico. La proximidad de Groenlandia a rutas marítimas controladas por Rusia aumenta su relevancia estratégica. Además, Moscú ha ampliado sus actividades en la región, posicionándose como el principal competidor de Estados Unidos en el control del Ártico. El contraste entre estas estrategias y el enfoque estadounidense es notable. Mientras China y Rusia tienen planes claros y consistentes para explotar el Ártico, Estados Unidos, hasta hace poco, mostraba señales de rezago en su estrategia para la región. La propuesta de Trump de adquirir Groenlandia puede interpretarse como una señal de que los Estados Unidos finalmente están reconociendo la importancia del Ártico, aunque la idea haya generado más debate que acciones concretas. Lo que está en juego aquí es quién establecerá las reglas en una región que literalmente está cambiando debido al deshielo. Groenlandia, como pieza central de esta disputa, simboliza un nuevo capítulo en la competencia entre las grandes potencias mundiales. Pero si Groenlandia es tan importante, la gran pregunta es, ¿cómo podrían los Estados Unidos adquirir o ampliar su influencia sobre el territorio? Existen tres escenarios principales: compra directa, acuerdos de cooperación o una estrategia más agresiva, como la anexión forzada. Cada una de estas opciones tiene implicaciones diplomáticas, económicas y políticas significativas. La primera y más discutida posibilidad sería una compra directa. Históricamente, Estados Unidos ya ha adquirido territorios, como Luisiana en 1803 y Alaska en 1867. Sin embargo, en el caso de Groenlandia, la situación es diferente. Hoy en día, el territorio es parte del Reino de Dinamarca y, aunque tiene una amplia autonomía, una compra requeriría la aprobación tanto de Groenlandia como de Dinamarca. Además, el costo sería altísimo, con estimaciones que varían entre 90 y 100 mil millones de dólares. Y eso sin incluir las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura y aprovechar los recursos del territorio. La segunda posibilidad sería ampliar la presencia de Estados Unidos en Groenlandia mediante acuerdos de cooperación. Actualmente, los estadounidenses ya operan la base aérea de Thule en el norte de la isla gracias a un acuerdo con Dinamarca. Este tipo de colaboración podría expandirse para incluir más bases o proyectos conjuntos de infraestructura. Este enfoque sería menos polémico, preservando la soberanía de Groenlandia mientras se atienden los intereses estratégicos de Estados Unidos. La tercera opción, la más controvertida y menos probable, sería la anexión forzada. Aunque Trump mencionó esta posibilidad de forma retórica, cualquier intento de ocupar Groenlandia militarmente sería desastroso. Dinamarca es miembro de la OTAN, al igual que Estados Unidos, y un ataque a un aliado violaría los principios mismos de la alianza liderada por los estadounidenses. Además, desestabilizaría el orden internacional, creando precedentes peligrosos para disputas territoriales en otras partes del mundo. En un escenario más realista, Estados Unidos necesitaría negociar directamente con los groenlandeses, especialmente considerando el movimiento independentista de la isla. Si Groenlandia optara por separarse de Dinamarca, tendría la libertad de vender el territorio o establecer acuerdos más amplios con Estados Unidos. Sin embargo, surge una pregunta clave: incluso con la independencia,
¿los groenlandeses estarían dispuestos a renunciar a su soberanía a cambio de inversiones y seguridad estadounidense? Estos escenarios demuestran que, aunque la idea de adquirir Groenlandia parezca simple, en la práctica es compleja y está llena de desafíos diplomáticos y económicos. Para entender los próximos pasos en esta historia, es esencial analizar el contexto interno de la isla y cómo sus habitantes perciben estas discusiones. A pesar de su enorme importancia estratégica y abundancia de recursos naturales, Groenlandia enfrenta desafíos significativos, como dependencia económica, infraestructura limitada y una población pequeña de solo 57.000 personas, como mencionamos anteriormente. Desde 2009, el gobierno local ha asumido un mayor control sobre sus políticas internas, incluida la gestión de recursos naturales. Sin embargo, la isla aún depende de Dinamarca para su financiación, recibiendo alrededor de $500 millones anuales para mantener servicios básicos como salud, educación y seguridad. Esta dependencia financiera es un obstáculo significativo para los movimientos que abogan por la independencia total. Aunque la mayoría de los groenlandeses apoya la idea de la independencia, muchos reconocen las dificultades de sostener el territorio sin el apoyo financiero y político de Dinamarca. Recursos naturales como el petróleo y las tierras raras son vistos como una posible solución, pero su explotación requiere inversiones considerables y genera preocupaciones ambientales. Esto crea un dilema para los habitantes: buscar autonomía plena o mantener vínculos con potencias que puedan garantizar estabilidad. Estados Unidos entra en esta ecuación como una opción atractiva para algunos groenlandeses. Las inversiones estadounidenses podrían transformar la infraestructura de la isla, creando empleos y fortaleciendo la economía local. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre soberanía. Muchos temen que, al acercarse demasiado a Estados Unidos, Groenlandia pierda su identidad cultural y política. La gran verdad es que Groenlandia, hasta antes de este documental, podría haber parecido solo una gran isla cubierta de hielo. Sin embargo, como hemos descubierto aquí, es mucho más que eso. Estamos hablando de un territorio estratégico en el centro de disputas geopolíticas que involucran a las mayores potencias del mundo. Desde su potencial económico, con reservas de recursos naturales, hasta su importancia para las rutas marítimas en el Ártico y las operaciones militares. Groenlandia tiene una función crucial en el escenario global del siglo XXI, especialmente en los mares helados. Para Estados Unidos, garantizar influencia sobre Groenlandia es una forma de consolidar su posición como la principal potencia global, especialmente en un momento en que otras naciones, como China, están expandiendo su presencia en la región. Sin embargo, la forma en que esto se logre, ya sea mediante compra, acuerdos o estrategias alternativas, sigue siendo incierta y está llena de desafíos diplomáticos. Por otro lado, el futuro de Groenlandia también depende de las decisiones de su pueblo. La búsqueda de autonomía total y desarrollo sostenible es un proceso delicado, especialmente para un territorio tan dependiente económicamente. Las elecciones que tomen los groenlandeses en los próximos años determinarán no solo su destino, sino también el equilibrio de poder en una de las regiones más disputadas del mundo. Por último, el interés por Groenlandia refuerza una lección esencial sobre geopolítica: la geografía importa, y mucho. Los territorios estratégicos siguen moldeando las relaciones entre países y definiendo los rumbos del poder global. Y, en el caso de Groenlandia, lo que parece una propuesta absurda, como comprar una isla, es en realidad una ventana para entender las grandes dinámicas de poder que están en juego en nuestro mundo. Si te gustó este contenido, deja tu like aquí abajo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te dejamos en pantalla un próximo contenido muy importante para que lo veas. Nos vemos allí.